Esta semana realmente se leen dos parashot, porciones. Se lee la que estuvimos leyendo al principio, Zarea, que significa concebir. Y la otra se llama Mesorá, leproso o lepra. Pero hoy voy a considerar la parashá Mesorá. Esta parashá se compone de dos partes. La primera abarca el capítulo 14 de Vayikra Levítico y continúa con el tema de la lepra iniciado en la parashá anterior, la que estuvimos leyendo al principio. Se dieron cuenta, pues, eran leyes sobre la lepra. La segunda cubre el capítulo 15 y se refiere a otra fuente de impureza que serían los flujos sexuales. Vamos a comenzar con la purificación del leproso que ha sido ya sanado. En la parashá anterior, Zarea o Tasría, vemos cómo el Señor se ocupó en detalles, en dar instrucciones para diagnosticar si alguien sufría o no lepra. Si una casa o prenda de vestir y qué había que hacer en tales circunstancias. Ahora, la presente parashá que vamos a estar estudiando se inicia con instrucciones detalladas de cómo debe purificarse la persona que ha sido sanada de lepra. Vayamos al libro de Levítico, Vayikra 14, versículo 2. Dice, la Torá o la ley que rige para el leproso en el día de su purificación. Un rabino de los años 1500 a 1600 dice que el Cohen, el sacerdote, en modo alguno no era médico ni usaba prácticas médicas, pero él solo se limitaba a declarar impuro al afectado y hacerlo recluir o declararlo puro y devolverlo a la sociedad y a su familia. Este capítulo necesariamente debe ser entendido captando el lenguaje simbólico usado por él mismo. O sea, que habrá de usarse el sistema de interpretación que existe en el judaísmo, llamado Pardes. Y es llamado por nuestros sabios para Shanut a Remes,
Parchenut a Remes. Esa viene siendo la interpretación alegórica, que viene siendo el segundo nivel de interpretación judaica. Veremos que los elementos que intervienen en la purificación del leproso y en su incorporación a la sociedad son los siguientes. Los elementos son los siguientes: madera de cedro, hisopo, 2 aves pura, viva, púrpura, escarlata y agua viva. Así que veamos la interpretación de cada elemento bajo una perspectiva hebrea en el sistema de interpretación Pardes en su segundo nivel. El cedro, cuando es usado simbólicamente en el Tanaj, la Biblia hebrea, representa la fuerza y la soberbia. Es innecesario citar los muchos pasajes o textos que hablan de los cedros del Líbano en este sentido. No es necesario mencionar tanto texto que nos habla de ellos. Mientras que el hisopo, otro de los elementos que atañe a esta purificación, aquel que ya ha sido sanado, el hisopo, que también es llamado musgo, es esa especie que crece en las paredes, en las piedras. Representa en el mundo de los símbolos, representa el punto más bajo de la escala social. O sea, a la persona más carente de fuerza material y, por supuesto, no afectada por el orgullo ni la soberbia. Por tanto, el leproso, que había sido afectado en la misma piel de su cuerpo por incurrir en calumnia, soberbia, maledicencia, para curarse deberá curar su rigidez en pedazos y pensar en la modestia del hisopo o del musgo que crece en las paredes, y deberá pensar que él es solo un trocito de madera del cedro y no el cedro mismo. Otro de los elementos es la púrpura escarlata. Simboliza por su color la perfidia y la mala conducta. Mientras que las aguas vivas representan la vida continua, natural, y la nueva idea vivificante que debe seguir de nuestra mente para curar nuestra piel de nuestras afecciones cutáneas. Pero para que encontremos esas fuentes benefactoras de agua viva, habrá que soltar el ave viva para que vuele en el campo abierto. Es decir, que tenemos que deshacernos definitivamente de nuestros hábitos corruptos,
producto de nuestra mente y de nuestra lengua. Esto necesita grandes esfuerzos, al mismo tiempo que causa el dolor de admitir que hemos dañado con nuestra lengua y que tal vez hayamos incurrido en derramamiento de sangre, que en el lenguaje hebreo quiere decir denigrar también a nuestro prójimo en público y causar vergüenza y oprobio. Tal vez esta última idea esté representada con la sangre de una de las aves que el sacerdote, el Cohen, había inmolado y con el cual rociaba el ave viva. Respecto a la purificación del leproso, volvamos al caso como el Mesías limpió al leproso. Notemos que como Yeshua, extendiendo su mano, los tocó. ¿Cuál fue el mensaje enviado por Yeshua a sus contemporáneos a través de esta acción de tocar al leproso? Recordemos que según la Torá, en el libro de Bamidbar, número 19:22, dice: todo lo que el impuro toque será inmundo, y la persona que lo toque quedará impura hasta el anochecer. El que tocare al leproso quedaba impuro, quedaba inmundo. Pero el hecho de que Yeshua lo sanara después de tocarlo estaba mostrando cómo el que hacía puro a los demás no podía quedar impuro, sino que él era la fuente de la pureza y la santidad. Amén. La acción del Mesías no hace sino cumplir con la profecía de Isaías de que con la venida del Mesías, eso está en Isaías 53, 4 y 5, nuestras enfermedades serían y serán quitadas por el Mesías en la primera y en la segunda su venida. Amén. Y es interesante también saber que el Señor Yeshua delegará esta autoridad en sus talmidim, en sus discípulos, cuando dijo: pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. Amados, desde el punto de vista mesiánico, recordemos también que Levíticos Vallecra nos habla de la santidad en nuestras vidas. Y por tanto, tenemos una tipología sobre la lepra. Sí, nosotros tenemos una tipología en lo que se refiere a la santidad sobre la lepra. La lepra simboliza el pecado de la siguiente manera. Primero, la lepra se manifiesta en forma pútrida. La lepra no puede curarse por medios humanos. Y tercero, la lepra es contagiosa.
Así es el pecado. Por lo tanto, esto demanda, mejor dicho, que el creyente que se juzgue a sí mismo, como está escrito en 1 Corintios 11, que dice, pero si nos examináramos bien a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Ella demanda que el creyente juzgue que juzgue sus pecados, los cuales requieren confesión y purificación, como está escrito en 1 Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En relación con estos asuntos de la lepra, es importante considerar el pasaje de Mateo 26:9 desde una perspectiva hebrea y no griega, donde dice, y cuando Yeshua estaba en Betania, en la casa de Simón el leproso. Se dice que Yeshua estaba en la casa de Simón el leproso. Pero Levítico, Vayikra 13:46, prohíbe que el leproso habite en casa. Está escrito, todo el tiempo que tenga la llaga quedará impuro. Siendo impuro, habitará solo y su morada está fuera del campamento. Algunos interpretan, por la ignorancia de las raíces hebreas del código real del Brit Hadashah, ni habían caído, no se habían dado cuenta del aparente conflicto de este versículo. Otros, para saldar la dificultad, plantea que era un leproso que Jesús ya había sanado. Otros, más osados, más atrevidos, traen el pasaje como muestra de que Yeshua estaba por encima de la ley, de la Torah. Pero el asunto con estos últimos es cómo explicar que el Mesías contradiga a su padre, el dador de la ley, de la Torah, si Jesús mismo dijo que venía solo a hacer la voluntad de su padre. ¿Cómo explicar que el Mesías se contradiga a sí mismo? Si Él es la Torah viviente, según Juan 1:1, y si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿cómo lo explicamos? Mirando, observando las versiones arameas, las Peshitta, tan antiguas como los manuscritos griegos más antiguos que tenemos, y por tanto más afines al hebreo que las versiones griegas, encontramos algo aquí, algo interesante.
Como el antiguo hebreo y arameo era escrito, como todos sabemos, sin vocales, ya que el idioma hebreo y el arameo es un idioma semítico, sin vocal, pura consonante. No había distinción entre las palabras arameas de la palabra del vocablo galba, leproso. Y la otra palabra era garabá, hacedor de arroz, o mercader de arroz, de jarros, perdón. Gracias. Puesto que en este acontecimiento, en Mateo 26:9, una mujer derrama aceite de un vaso de alabastro, es evidente entonces que Simón era un orfebre o un mercader de jarros y no un leproso. ¿Quién está conmigo? Amén. Lo que nos muestra que el traductor griego no captaba todo el contexto hebreo del pasaje. Y así, este es uno de los ejemplos que nos demuestra que el pacto renovado, el código real, el mal llamado Nuevo Testamento, no pudo haber sido escrito originalmente en griego, pues muchas frases no tienen sentido en griego u originan distorsiones que contradicen el contexto semita en que fue escrito. ¿Ven? ¿Me he servido de explicar? Vallicá 14:4. Levítico. Estamos en la porción de esta semana. 2 arcillas vivas, dice. Otro de los elementos para la sanación o para el ritual del leproso. Hay un sabio que citó un midrash que dice que estas aves representan en el mundo de los símbolos la palabra irresponsable sin limitaciones. Representa la palabra irresponsable sin limitación. La que las aves trinan constantemente, y este hombre fue afectado por la lepra por hablar constantemente y indiscriminadamente de su sociedad. Por eso, las dos aves representan los lados positivo y negativo de la palabra. Por eso, una de las dos aves tendrá que ser inmolada, que lleno de significar que habrá que desarraigar, morir de nosotros la palabra calumniadora y destructiva que continuamente está en nuestra boca. Este sabio, llamado Isaac Aramá, culmina su alegato contra el lachón hará. Ya sabemos que el lachón hará es hablar mal, lengua mala. Él culmina su alegato, el lachón hará, calumnia o difamación,
como textualmente se conoce lengua marina, citando la expresión de deseos de uno de los sabios del Talmud, que dijo: si yo hubiera estado en el monte Sinaí cuando fue entregada la Torá, hubiese pedido 2 bocas, una para estudiar la Torá y otra para las necesidades de palabras que a diario tenemos. Muy sabio. Pero no me puedo imaginar un hombre, una mujer con 2 bocas, ¿no? ¿Por qué se imagina una mujer con 2 bocas? Quiere decir que el calumniador, el difamante, no ha distinguido con su lengua entre lo noble y lo perverso, destruyendo todo con su lengua. En la pasada anterior explica que el castigo de lepra Hashem le aplicaba a los de la chonjara, a todos que hablaban mal del prójimo o de su prójimo. El Vihasha se hace eco del cuidado que debemos de tener de muchas formas de hablar. Si vamos al libro de Jacob, más llamado Santiago, capítulo 1, 26, dice lo siguiente: si alguien parece ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. Yo venía con mi hijo en la camioneta, justamente tenía este versículo, este capítulo, escuchando por la radio. Jacob, capítulo 3, versículo 2 en adelante, dice: porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, es que es hombre cabal, capaz también de refrenar el cuerpo entero. He aquí, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos también su cuerpo entero. Considerad también los barcos, aunque son tan grandes y son llevados por impetuosos vientos, son dirigidos con un timón muy pequeño a donde quiera, según el antojo del que los conduce. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mirad cómo un fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros, en nuestro miembro, y es la que contamina el cuerpo entero. Prende fuego al curso de nuestra vida y es inflamada por el infierno, pues fieras y aves, reptiles y criaturas marinas de todas clases pueden ser domadas, y ha sido domada por el ser humano, pero ningún hombre puede domar su lengua, porque es un mal incontrolable, llena de veneno mortal.
Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido criados a la semejanza de Elohim. De la misma boca sale bendición y maldición. No puede ser, hermanos míos, que estas cosas sean así. ¿Será posible que de un manantial brote agua dulce y amarga por la misma abertura? Hermanos míos, ¿pueden la higuera producir oliva o la vid higos? Tampoco una fuente de agua salada brota agua dulce. Una vez más, amados, el mensaje extraído de todo este pasaje es que el hombre deberá empezar a cuidarse y rectificar sus caminos, prestando atención a las cosas exteriores, porque no será así. La aflicción irá avanzando de lo exterior hacia la totalidad de la persona. Por lo tanto, el único tratamiento recomendado, parece decir la Torá, es el preventivo, que para no tener que recurrir a lo que dice el versículo 40 de nuestro capítulo, que dice: ordenará el Cohen y removerán las piedras afectadas por la plaga y la habrán de arrojar afuera de la ciudad en un lugar impuro. No permitamos llegar a que el Eterno, por nuestra afección espiritual, que Él tenga que derrumbar, remover a nosotros, dándonos un castigo, dándonos una lección para que podamos corregir, rectificar. No permitamos eso. Debemos de rectificar con antelación para que el Señor vea nuestro corazón y seamos perdonados y sanados nuestro corazón y nuestra lengua. El Vieja ya nos habla que el Señor solo disciplina a sus hijos. Hebreo 12:6 dice: porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Permanecer bajo la disciplina. Elohim os está tratando como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si estáis sin la disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois ilegítimos y no hijos. Además, teníamos a nuestros padres carnales que nos disciplinaban y les respetábamos. No obedecemos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos. Ellos no disciplinaban, ellos nos disciplinaban por pocos días, como a ellos les parecía.
mientras que Él nos disciplina para bien, a fin de que participemos de su santidad. Al momento, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Amén. Cuando obedecemos los mandamientos de la Ruach HaKodesh, cuando obedecemos los mandamientos de la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo nos dará nueva fuerza y nuevos recursos para continuar por el camino de la perfección del alma, que es el camino de los hijos de Israel. Está escrito en Hechos 5:32 que el Espíritu Santo es dado a los que obedecen, no a los que viven en desobediencia. Está escrito también en Hebreos 5:8-9 que el propio Mashiach fue ejercitado en la obediencia y por ella fue perfeccionado para venir a ser el instrumento de Hashem, para mostrar su salvación a toda la tierra. Será por lo tanto un asunto de honor de todo judío guardar los mandamientos que Hashem y su Mesías nos han ordenado. Sea que estamos en público o en privado, sea que nos vean o no nos vean, no para buscar agradar a los hombres, sino para expresar así nuestro amor y temor a Hashem. Antes que un día tendremos que dar cuenta de nuestros hechos, sean buenos o malos, delante de aquel varón a quien designó, dando fe a todo con haber levantado de entre los muertos. La responsabilidad personal, amado, la responsabilidad personal será un asunto en el cual debemos ejercitarnos constantemente y un valor que debemos pasar a nuestros hijos de generación en generación, aún desde muy pequeños, para que crezcan como hombres y mujeres temerosos de Dios, que aprendan a tener una limpia conciencia sobre todas las cosas delante de Hashem. Un hijo de Israel que asume sus responsabilidades privadas con Dios, asumirá luego con éxito y honor sus responsabilidades con la comunidad. Donde quiera que haya ligereza en los asuntos que exigen responsabilidad pública, habrá siempre debilidad en los asuntos que requieren responsabilidad privada. Por lo tanto, la disciplina de la última tomará precedencia sobre la primera, porque la primera dependerá de la última. Muchas veces somos dados a hacer promesas cuando deseamos llamar la atención a alguien. Ganamos su aprobación o para impresionar, para buscar y alcanzar nuestra hipócrita
hipócritas y débiles aspiraciones personales. No seamos hipócritas, amados. Pero luego, cuando llegue el momento de cumplir nuestra promesa, entonces nos escondemos y no cumplimos nuestros deberes. Este es el camino de los gentiles, pero no es el camino de los apartados, de los santos. El camino de un redimido será el de guardar sagradamente su compromiso, cumplir con sus responsabilidades y experimentar un gozo profundo que nos da el Espíritu cuando hacemos lo que es nuestro deber. La integridad personal de un hijo o de una hija de Israel deberá ser evidente primero ante Dios y también delante de los hombres. Cuando necesitamos que otros constantemente nos recuerden e incluso nos empujen a cumplir con nuestro compromiso, no estaremos listos para ser ya usados por Hashem apropiadamente. Nuestro carácter no será kosher hasta que aprendamos la disciplina de la obediencia, y esta tiene como primera lección hacer lo que es nuestra responsabilidad, aun cuando nadie pueda probar lo contrario, porque sobre todas las cosas nuestra vida están conscientes que estamos permanentemente bajo el escrutinio, bajo la mirada del Eterno. Y como último punto, amados, un milagro no es razón para la desobediencia, sino ocasión para santificar la Torah y glorificar a Hashem. La lectura que del Bihashá para este Shabbat nos cuenta de un milagro de sanidad que ocurrió en la vida de un leproso. Mateo 8, capítulo 8, versículo 1. Cuando Yeshua le escuchó rogar diciendo: si quieres, puedes limpiarme. Comprendió que la verdadera motivación de este hombre, de su corazón, no era simplemente la sanidad, sino más bien era la pureza ritual que le permitía de nuevo entrar al templo. Eso es lo que pudo captar Yeshua. El deseo de él que es ser sano, pero para entrar de nuevo al templo y estar orando y hacer las ofrendas y sacrificios. Así que Yeshua extendió su mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y la lepra desapareció al instante, inmediatamente. ¿Cuál fue la próxima
decisión de Yeshua. Cumplir con el mandamiento de la purificación que Hashem, su padre, había mandado por medio de Moisés. Así que le dijo: muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Fue aquel milagro una ocasión para descuidar la Torah o para santificarla. Es que muchas veces recibimos bendiciones y las convertimos en maldiciones. Cuando Yeshua dijo para el testimonio a ellos, nos enseña que la vida del poder que encontramos en el reino de los cielos no contradice la Torah, sino que nos da la oportunidad de confirmarla y glorificar a Hashem. En una ocasión, Yeshua dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amados, finalizo. Cada vez que recibas un milagro, recuerda que tendrás entonces una mayor motivación para vivir en obediencia a los mandamientos, pues así glorificamos el nombre de nuestro Padre Celestial entre las naciones, entre los gentiles. Y otros milagros nos seguirán, pues ha sido enseñado a nuestro pueblo Israel que el Espíritu Santo es dado a los que obedecen, como está escrito en Hechos 5:32, que dice: nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Ruach, el Espíritu Santo, el cual ha dado Hashem a los que obedecen. Amén. Shabbat Shalom. Hoy sería un día de milagros también. Y para nosotros, los creyentes, el mejor milagro que podamos recibir, no de parte nuestra, sino de parte de nuestros amigos, de nuestros hermanos, es que den cabida en su vida a Yeshua HaMashiach. Ocurriría un gran milagro en su vida. Es el mejor milagro que puede ocurrir a usted en su vida. Aceptar a Yeshua como nuestro Señor y Salvador. Hoy, hablando con alguien, me llamó la atención algo. Y él no es creyente, él no es evangélico, él no es judío, mesiánico. Pero él fue a Israel.
y vio que estaban bautizando, haciendo la inmersión, haciendo la actividad, una iglesia allá, a sus fieles. Y él quiso bajar las aguas. Y él dijo al pastor, pero yo voy con una condición, yo quiero, porque yo lo que quiero es rectificar que Jesucristo, como él lo conoce, es mi Señor y mi Salvador. Es un ejemplo bello, en verdad, de una persona creyente como eres tú y yo. Si hay alguien acá que no tiene al Señor en su corazón, puede pasar adelante. Y oremos por ti. Y habrá gozo, habrá fiesta, y habrá un gran milagro en tu vida. Como dice en el gol de la vida, las oportunidades no pasan una sola vez. Es una oportunidad que Hashem le está dando. Baruch Hashem. Shalom, shalom.